Capítulo 9. Nuevos actores y nuevos desafíos para un nuevo escenario internacional. Las categorías de imperio y multitud. Desde el final de la Guerra Fría, en numerosas descripciones del escenario internacional realizadas, se ha insistido permanentemente en el ocaso de la soberanía moderna, en la incapacidad del Estado para orientar la economía y planificar el desarrollo, en la pérdida de la importancia del Estado como actor principal de las relaciones internacionales y en la crisis de las identidades nacionales. Se ha destacado constantemente la declinante soberanía del Estado-nación y su creciente incapacidad para regular los intercambios económicos y culturales, así como la pérdida de la importancia del concepto de pueblo como sujeto social y la aparición de un nuevo sujeto social denominado multitud, que crece al interior del imperio. Entre los autores más importantes dentro del pensamiento de izquierda en redefinir el concepto de imperio y plantear la desaparición del concepto de pueblo como sujeto social, merece citarse a Michael Hart y Antonio Negri, quienes se cuidan muy bien de aclarar que no emplean la palabra imperio como metáfora, sino como concepto. Para ellos, inicio de cita, el imperio es una nueva forma de orden global, un poder en red que emerge hoy y que incluye como elementos principales o nodos a los Estados-nación, junto con las instituciones supranacionales, las principales corporaciones capitalistas y otros poderes. En la red del imperio no todos los poderes son iguales, por supuesto. Muy por el contrario, algunos Estados-nación tienen un poder enorme y otros casi ninguno. Pero, a pesar de las desigualdades, se ven obligados a cooperar para crear y mantener el orden global actual con todas sus divisiones y sus jerarquías internas. Fin de la cita. Para Hart y Negri, en ese nuevo orden global, ningún Estado-nación puede constituirse en el centro de un proyecto imperialista. Consideran que el imperialismo ha terminado porque ni siquiera el más poderoso de los estados, Estados Unidos, puede por su propia cuenta mantener el orden global, sin la colaboración de las principales potencias de la red del imperio. Así como el imperio es producto de la globalización, su contracara es el surgimiento, en interior del propio imperio, de un nuevo sujeto social. La multitud, que puede ser concebida como una red abierta y expansiva en donde todas las diferencias pueden expresarse de un modo libre y equitativo. Mientras el pueblo es uno, la multitud es plural y se compone de innumerables diferencias internas que nunca podrán reducirse a una identidad única. La multitud exige una sociedad global, democrática, abierta e inclusiva. Por ello, sostiene Hart y Negri, la democracia a escala global se está convirtiendo en una reivindicación cada vez más extendida, a veces explícita y otras implícita, en las innumerables quejas y resistencias que se manifiestan contra el orden global actual. Por ello, sostiene Negri, las fuerzas progresistas deben trabajar en la construcción del proyecto multitud. Las brillantes ideas expresadas por Antonio Negri y Michael Hart en sus obras Imperio y Multitud, a pesar de su enorme valor para el análisis crítico de la realidad internacional, presentan, a nuestro entender, algunos errores conceptuales de base. Creemos que la categoría de imperio como nudo central del pensamiento de Negri, que el autor hace aparecer en esta última etapa de la globalización, era ya una realidad evidente desde la primera etapa del proceso globalizador. En la obra de Negri hay una sobreestimación del rol jugado por los estados desde la Paz de Westfalia hasta la etapa que nosotros denominamos como tercera globalización, y una subestimación del rol de los estados, fundamentalmente del rol de los estados continentales como Estados Unidos, China, India, Rusia y posiblemente la Unión Europea si logra pasar del estado de integración económica al de integración político-militar.
en el actual escenario internacional. Sobreestimación y subestimación son, en el pensamiento de Negri y Hart, las dos caras de una misma moneda. El imperio no es un hecho novedoso. El error de sobreestimación del papel jugado por los Estados-nación europeos después de la paz de Westfalia obnubila el hecho de que el imperio que nosotros preferimos denominar, siguiendo a Samuel Pinheiro Guimaraes, como estructura hegemónica del poder mundial, era ya una realidad evidente desde el comienzo del proceso de globalización. Siendo el imperio una realidad permanente, también es cierto que hoy sin duda ha aumentado su campo gravitacional, haciendo que se erosione la soberanía de los Estados-nación clásicos. Sin embargo, es mucho más discutible que haya disminuido considerablemente la sustancia del poder de lo que denominamos como estados-continente o, en términos de Dark Costa, megaestados. Asimismo, cuando se analiza el concepto de multitud y se fija la mirada en China o en el mundo islámico, viene rápidamente a nuestros ojos el hecho de que la idea de multitud de Hart y Negri se corresponde con la sociedad occidental y con pequeños núcleos occidentalizados del mundo islámico y del mundo asiático. Difícilmente el habitante común de China, por ejemplo, pueda identificarse con la multitud tal como lo entiende Negri. Es por lo menos dudoso que a la inmensa mayoría de la población de China le interese el proyecto multitud, es decir, la posibilidad de la democracia a escala global. Más dudoso aún es que la inmensa mayoría de la población islámica de Marruecos a Indonesia entienda la democracia conceptualmente de la misma forma que la entiende la mayoría de la población en México o en Alemania. Resulta también dudoso que el habitante común de la India, si no lo ha hecho hasta ahora, vaya a descubrir en un futuro cercano el elemento común que le permita actuar junto con el habitante común de Pakistán. En China y los países islámicos parece haber todavía y por un largo tiempo pueblo y no multitud. El sujeto social prevaleciente en la India, Pakistán, China, Indonesia parece ser el pueblo y no la multitud. Producir lo común en términos de Negri entre el individuo que vive en Calcuta y el que habita en Pekín o en Bangladesh parece harto difícil. La afirmación de Negri de que la democracia a escala global se está convirtiendo en una reivindicación cada vez más extendida. Resulta difícil de sostener cuando salimos de la filosofía. Es el mismo Negri quien afirma que su obra es una obra filosófica. Téngase presente, escribe Negri en Multitud, que este es un libro filosófico, y aterrizamos en el análisis sociológico concreto. Indudablemente es cierto que los factores primarios de la producción y el intercambio, el dinero, la tecnología, las personas y los bienes, cruzan cada vez con mayor facilidad las fronteras nacionales. Tampoco hay duda alguna de que en concordancia con el proceso de globalización, la soberanía de los Estados-nación, si bien continúa siendo efectiva, ha ido decayendo paulatinamente. Sin embargo, hay una excepción evidente que desafía la descripción anterior. El Estado, el pueblo y la nación china están hoy mucho más consolidados que a comienzos del siglo XX. No hay en China crisis de identidad alguna. El Estado chino no ha perdido poder y el pueblo chino entra a la globalización en plena efervescencia nacionalista. El poder revolotea de nuevo sobre Asia. Cuando Portugal y Castilla se lanzan a navegar el Atlántico para burlar el cerco islámico, las principales potencias políticas y económicas del mundo no eran europeas. La más importante potencia de la época, tanto por su dimensión territorial, 10 millones de kilómetros cuadrados, como por su población, que rondaba los 100 millones de habitantes, así como por su desarrollo en la producción manufacturera y artesanal, era el Imperio Chino. La dinastía Ming había logrado, en 1368, con la expulsión de los mongoles, la unificación política y la centralización del poder. China era la principal potencia militar del mundo. Su marina de guerra estaba compuesta de 1.500 embarcaciones y su ejército sumaba algo más de 1 millón de hombres. Detentaba además la vanguardia tecnológica de la época.
De este desarrollo tecnológico surgieron importantísimos inventos como la brújula, la pólvora, el papel, la imprenta de tipos móviles, por mencionar solo los más relevantes y conocidos por todos. Asimismo, en materia de infraestructura, caminos y canales, China era posiblemente la región más desarrollada del mundo. Mantenía además un intenso tráfico comercial de dimensiones muy considerables, con las actuales Indonesia, Filipinas y Japón. Asia albergaba en su seno, junto a China, otras importantes potencias políticas y económicas: el Imperio Mogol, la Confederación de Príncipes Marathás, en el actual territorio de la India, el Imperio Persa y el Imperio Otomano. La India, si bien abarcaba una superficie de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, contaba con una población de 80 millones de habitantes y con un desarrollo industrial no inferior al de China. Se encontraba disgregada entre el Imperio Mogol, la Confederación de Príncipes de Marathás y un conjunto variopinto de principados independientes. El Imperio Mogol ocupaba el norte del subcontinente indio, desde Bengala hasta Kabul y Cachemira. La Confederación de Príncipes Marathás dominaba el centro de la actual India. Al sur, una multitud de príncipes independientes controlaban la costa Malabar y la costa Coromandel. La disgregación política hacía que la India, a pesar de su enorme peso económico, no fuese un jugador geoestratégico de importancia. Persia era la segunda potencia islámica, cerca de 10 millones de habitantes. En 1502, bajo la dinastía safávida, de credo chiita, registraba un renacimiento importantísimo tanto de su poder político como de su comercio, de su industria, su arte y su arquitectura. Su posición estratégica la convertía en una potencia con posibilidades de influir en los acontecimientos mundiales. El Imperio Turco Otomano, por entonces la principal amenaza estratégica de la península europea, era la mayor potencia islámica, con 14 millones de habitantes. Dominaba los Balcanes, el Mar Negro, el Mediterráneo Oriental, el Asia Menor, la Mesopotamia, el norte de África y el Mar Rojo. El centro del poder mundial estaba, pues, indiscutiblemente en Asia. Sin embargo, con los viajes oceánicos de descubrimiento que hace 5 siglos realizaron los navegantes de Europa occidental, comenzó la transformación del mapa geopolítico del mundo. El centro del poder mundial dio entonces un gran salto repentino. Brincó desde el corazón del Imperio chino hasta la península ibérica, y después de revolotear alrededor de Sevilla y de Lisboa, se instaló por un tiempo en la Inglaterra isabelina para luego saltar el Atlántico y hacer pie en Norteamérica, donde la élite de conducción, descendiente de los padres fundadores, construyó el primer Estado-nación continental industrial de la historia, elevando, como lo había hecho a su turno Inglaterra, nuevamente el umbral de poder. Desde el inicio del primer periodo de la globalización, protagonizado por los grandes navegantes portugueses, italianos y españoles, el poder abandonó Asia. Hoy, en cambio, como tempranamente lo advirtiera Arnold Toynbee, inicio de cita, estamos ingresando a una nueva edad en la que el medio físico del tráfico humano no va a ser ya la estepa ni el océano, sino el aire. Y en esa era aérea, la humanidad puede lograr, agitando las alas, la liberación de su atadura juvenil a la configuración caprichosa de la superficie, sólida o líquida, del globo. En una era aérea, la posición del centro de gravedad de los asuntos humanos puede ser determinada por la geografía humana y no por la física, no por la disposición de los océanos y mares, estepas y desiertos, ríos y cadenas de montañas, pasos y estrechos, sino por la distribución de las masas, energía, habilidad, conocimiento y carácter humanos. Y entre estos factores humanos, la gravitación de las masas puede llegar eventualmente a ser mayor que su influencia en el pasado. Fin de la cita. Por ello, hoy es posible afirmar que el poder revolotea nuevamente sobre Asia, aunque todavía no se haya posado en ninguna nación específica. China, un nuevo actor que aspira al protagonismo. La intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
aunque tardíamente realizada para que la demora permitiera el definitivo debilitamiento estratégico del Imperio británico, fue decisiva para derrotar el intento de dominación mundial más antihumano y siniestro de los tiempos modernos. La humanidad le debe a Estados Unidos y a Rusia la derrota de la barbarie nazi. Sin embargo, la victoria de Estados Unidos sobre las potencias del eje no lo condujo por sí misma a convertirse en la única potencia hegemónica mundial, como lo había planificado y creído la élite de conducción estadounidense ya desde los tiempos de la guerra contra España. Y es que durante 40 años el contrapoder soviético evitó la configuración hegemónica, pero a partir de la implosión de la Unión Soviética, Estados Unidos recuperó la primacía global y quedó abierta nuevamente al poder estadounidense la posibilidad de organizar unilateralmente el sistema internacional en sus diversos aspectos, de forma que sus propios intereses, de cualquier orden, quedasen asegurados y pudiesen mantenerse en el tiempo. Esta posibilidad, sin embargo, depende hoy día, según la perspectiva de Zbigniew Brzezinski, no solo del poder que Estados Unidos ha acumulado, sino de cómo Estados Unidos juegue en el tablero euroasiático. Según Brzezinski, dado que Eurasia es y ha sido el centro del poder mundial, desde que los continentes empezaron a interactuar en el terreno de la política hace alrededor de 500 años, impedir la emergencia de una potencia euroasiática dominante y antagónica para Estados Unidos es un objetivo fundamental, en términos de su capacidad de ejercer la primacía global. Inicio de cita. La política exterior de Estados Unidos debe seguir ocupándose de la dimensión geopolítica y emplear su influencia en Eurasia para crear un equilibrio continental estable en el que Estados Unidos ejerza las funciones de árbitro político. Eurasia es, pues, el tablero en el que la lucha por la primacía global sigue jugándose, y esa lucha involucra a la geoestrategia, gestión estratégica de los intereses políticos. Por ello, concluye, es esencial que no se produzca el surgimiento de ningún aspirante al poder euroasiático capaz de dominar Eurasia y por lo tanto también de desafiar a Estados Unidos. Fin de cita. En el análisis efectuado por la mayoría de la élite de conducción estadounidense, ese Estado aspirante al poder euroasiático, capaz en el futuro de desafiar a Estados Unidos y al cual, según la lógica de Brzezinski, habría que neutralizar antes que termine de gestar completamente su poder nacional, es la República Popular China. En la tesis de Brzezinski, la primacía global de Estados Unidos depende directamente de por cuánto tiempo y cuán efectivamente pueda mantener su preponderancia en el continente euroasiático. Nacionalismo y globalización en China. El extraordinario crecimiento constante del Producto Interno Bruto chino, la apertura de su economía a las inversiones extranjeras, la espectacular modernización de su aparato productivo y la impactante irrupción de su producción industrial en el mercado mundial obnubilan el hecho de que China entra a la globalización en plena efervescencia nacionalista. Este es el hecho políticamente central que debe ser tenido en cuenta para cualquier análisis serio del futuro de ese país. La dirigencia china tiene una vocación imperial, histórica y vive los últimos 500 años de predominio occidental como una humillación profunda. Para comprender el nacionalismo chino y el sentimiento de humillación que en buena medida lo alimenta, no alcanza con retrotraerse a la guerra del opio, sino que conviene recordar que hace 500 años, cuando los continentes comenzaron a interactuar, el imperio chino, a pesar de poseer todas las condiciones materiales necesarias, no fue el principal protagonista de la primera etapa de la globalización, tan solo por un error estratégico irreversible cometido por la dinastía Ming. Como ya hemos afirmado, la globalización comienza cuando el mundo latino-germánico, aventurándose en el inmenso océano Atlántico, supera el enclaustramiento al que había sido sometido por el mundo islámico otomano en la llamada Edad Media, desde el siglo VII. Hasta ese momento histórico, todos los pequeños reinos cristianos de la península europea estaban muy atrasados respecto del imperio chino y poseían, frente a él, un franco déficit científico-cultural. La cultura europea, menos desarrollada en comparación a la islámica, idostánica y especialmente a la china,
separada por el muro otomano islámico de las regiones centrales del continente asiático afro-mediterráneo, era entonces, hasta finales del siglo XV, periférica. Aproximadamente 70 años antes de que Colón llegara a América, la flota imperial china había ya realizado numerosos viajes transoceánicos, llegando posiblemente en uno de ellos hasta el continente americano. El almirante Zheng He, un eunuco musulmán, instaló una gran escuela de navegación oceánica y construyó para el emperador de China la más grande escuadra naviera de la historia. Zheng realizó al menos 7 increíbles viajes entre los años 1405 y 1423 por el sur del Pacífico, el Océano Índico, el Golfo Pérsico y las costas de África. Con sus expediciones abrió las puertas del imperio hacia otras realidades culturales y también hacia otras posibilidades comerciales. El 5 de marzo de 1421 partió del puesto de Nankín para realizar su 7º viaje con una flota compuesta de 600 juncos y 30.000 tripulantes. Estas expediciones eran comerciales y científicas, y las escuadras chinas cartografiaron África y Asia, siendo altamente probable que circunnavegaran por primera vez el globo terráqueo y por ende descubriesen América. A la vuelta de este 7º viaje, una errónea decisión geopolítica china hizo que ese nuevo conocimiento no se convirtiera en conquista. En 1424, el emperador, convencido por los miembros de la corte de que los viajes del almirante sacaban más de lo que dejaban en las arcas imperiales, decidió suspender las expediciones navales. Los reinos de Portugal y Castilla, hasta los cuales habrían llegado posiblemente los mapas elaborados por la escuadra china, mucho menos desarrollados que el imperio chino, se lanzaron al Atlántico y emprendieron los grandes viajes del descubrimiento, usufructando así el error estratégico cometido por el poder chino. El emperador Ming, en 1424, decidió abandonar las expediciones navales y, por lo tanto, el dominio indiscutido de todos los océanos, el descubrimiento y la conquista de nuevas tierras. La decisión china de abandonar las expediciones navales dejó en cierta forma un vacío de poder que fue llenado por Europa. A nuestro entender, este es el motivo por el cual, según su propia lectura de la historia, China cree que estaba destinada a realizar un imperio universal y que esa vocación le fue arrebatada por los pueblos bárbaros de la pequeña península europea. En nuestros días, como bien destaca Brzezinski, inicio de cita, el intenso nacionalismo actual del pueblo chino es nuevo solo en lo que respecta a su penetración social, ya que en él intervienen la autoidentificación y las emociones de un número sin precedente de chinos. El nacionalismo chino ha dejado de ser un fenómeno confinado en gran medida a los estudiantes, que en los primeros años de este siglo fueron precursores del Kuomintang y del Partido Nacionalista Chino. El nacionalismo chino es actualmente un fenómeno de masas que define la mentalidad del estado más poblado del mundo. Esa mentalidad tiene unas profundas raíces históricas. La historia ha predispuesto a la élite china a pensar que China es el centro natural del mundo. De hecho, la palabra China en chino, Chunkuo o Reino Medio, transmite la idea de la centralidad de China en los asuntos mundiales y a la vez reafirma la importancia de la unidad nacional. Fin de la cita. En consecuencia, si China logra neutralizar las terribles fuerzas exógenas que desean su fragmentación interna, mantener su estabilidad social y su acelerada tasa de desarrollo durante las próximas 3 décadas, alcanzará entonces las condiciones que Helio Jaguaribe denominan de equipolencia con Estados Unidos. El éxito del desarrollo chino, sumado a la posible recuperación parcial del poder ruso que se inicia con Vladimir Putin y a la adopción de una política externa y de defensa propia por parte del núcleo duro, Alemania y Francia, de la Unión Europea, podría hacer que prevalezca a mediados de siglo un orden mundial multipolar, circunstancia que aumentaría el margen de maniobra internacional y la autonomía nacional de los países suramericanos. Los desafíos que llegan desde el lejano Oriente.
Ahora bien, independientemente de que China pueda convertirse en una potencia productora de alta tecnología y conocimiento, condición sine qua non para que pueda alcanzar una relación de equipolencia con el poder estadounidense, caben pocas dudas de que es una posibilidad cierta que hacia el año 2030 el país asiático estaría en condiciones de convertirse en una gran potencia industrial, con capacidades reales de proveer con sus manufacturas al mundo entero. Transformada China en la gran fábrica del mundo, se convertirá también, como ya ocurre en cierto modo en la actualidad, en una gigantesca aspiradora de materias primas, provocando en consecuencia una elevación sustancial de los precios internacionales de aquella. Este hecho, que ya favorece a las economías primarias suramericanas, tenderá a hacerse mucho más notorio. Tenderá a producirse entonces una nueva era de oro para la exportación de productos primarios, una era en la cual quizás ya hayamos ingresado. El agregado al esquema del comercio universal de un nuevo y voraz demandante de materias primas, al cual debe sumársele la creciente demanda de la India, cuya presencia ya se puede palpar claramente en la actualidad, a través del simple relevamiento estadístico de los impresionantes incrementos del valor de los commodities en los últimos años. Generará una nueva presión sumada a la ya existente que podría influir paradójicamente de un modo altamente negativo en las posibilidades de desarrollo autónomo de la región suramericana. Es que, alentados por los crecientes valores de sus productos extractivos, la tentación por volver a los esquemas preindustriales, especialmente en Argentina y aunque en menor medida también en Brasil, podría volverse cada vez más intensa. Asimismo, alentará, y lo que es peor, justificará la posición de aquellas élites locales que consideran innecesario y hasta forzado el esquema de un desarrollo industrial autónomo, ni que hablar de aquellos países suramericanos cuyas economías siguen dependiendo del esquema preindustrial, en los cuales directamente devendrá impracticable cualquier intento de industrialización y tecnologización autónomas. A la lamentada presión por y consecuente tentación de desindustrializar debe agregarse como complemento o corolario natural la desproporcionada oferta global de bienes manufacturados, de baja, media y alta tecnología, que con la irrupción de una China y probablemente también de la India vendedora terminarán por bajar los precios de estas manufacturas a niveles probablemente despreciables. La existencia de un nuevo comprador de materias primas tiene como lógica contrapartida la aparición de un nuevo vendedor de manufacturas, y la competencia y sobreabundancia de estas últimas terminarán por multiplicar de forma exponencial las presiones internacionales para mantener la totalidad de América del Sur como mercado natural y por ende conseguir la apertura irrestricta de las economías de las naciones suramericanas. Tal sobreabundancia de bienes manufacturados en el mercado global, de la cual la escala de producción a la que puede llegar China será en gran medida responsable, tenderá a hacer que el costo de cualquier producto industrial fabricado lejos de nuestra región sea infinitamente inferior al costo de cualquier producto industrial fabricado en Sudamérica. A la oferta desmesurada habrá que sumar el efecto destructor de los posibles excedentes de producción industrial globales. Dada la enorme escala de producción a la que puede llegar la economía china y también la India, entre 2020 y 2030 es altamente probable que estas economías generen enormes excedentes de producción, tales que, volcados indiscriminadamente al mercado internacional, se venderían a precios despreciables aún por debajo de sus costos, pues más les valdrá a estas economías nuevas malvender sus producidos antes que detener sus crecimientos. La disputa comercial con otras naciones ya industrializadas por mercados específicos sería capaz de hacer de Sudamérica uno de los principales patos de la boda de esta disputa global por los mercados de consumo. Esta situación sería claramente capaz de aniquilar las producciones locales y, de no ser nítida y contundentemente prevista y neutralizada por una política inteligentemente protectiva, consensuada, común y unívoca, condenaría a toda Sudamérica a una especialización excluyente
y relegaría a las naciones de la región a la condición de meras proveedoras de materias primas y productos agropecuarios no manufacturados. Suramérica entre el retroceso y el desarrollo. Si el escenario para Suramérica fuera el del marco de una economía totalmente abierta, los excedentes de producción industrial de las partes más diversas del orbe, producidos natural o artificialmente, serían volcados al mercado suramericano, entre otros, y terminaría destruyendo el parque industrial argentino, brasileño, y por esa vía lanzado al desempleo a enormes contingentes de población. Para países como Venezuela, Perú o Colombia, la irrupción de los excedentes de producción industrial globales inhibirían cualquier intento de desarrollo industrial, pero para países como Argentina y Brasil, una irrupción sin contención de estos excedentes de producción a provocar el aniquilamiento de sus parques industriales significaría un catastrófico retroceso a la condición que esos países ostentaban hasta 1930, la de productores de materias primas y artículos agropecuarios no elaborados e importadores de bienes y servicios con mayor tecnología. En síntesis, volver a ocupar el puesto que Adam Smith le había asignado en la División Internacional del Trabajo. Tal retroceso no solo sería incompatible con la sustentación de las actuales poblaciones de ambos países, sino que sería también incompatible con la preservación de sus regímenes democráticos. La devastación del parque industrial argentino o brasileño significaría entonces la aniquilación de la democracia y la hecatombe social, situación que podría conducir a un proceso de fragmentación territorial semejante al que vivió la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la implosión del sistema socialista. Proceso de fragmentación que, sobre todo en el caso brasileño, no solo podría ser bien visto por las estructuras hegemónicas del poder mundial, sino que bien podría recibir de parte de estas importantes estímulos exógenos. Luego de esta eventual hecatombe social, Brasil podría terminar fragmentando en varios estados, algo así como una guerra civil estadounidense, pero con un resultado inverso. Aquellas regiones cuya producción primaria es más importante caerían con facilidad en la tentación de adoptar el modelo primario exportador y disgregarse de la ineficaz industria y burocracias del resto del país. Muy por el contrario, si los países de América del Sur logran construir para mediados de la década de 2020 una efectiva Unión Suramericana de Naciones que los lleve a la implementación de un programa económico diplomático militar común, estarían en condiciones de negociar con el resto de las potencias sedientas de materias primas. La posibilidad de que éstas acepten que la comunidad suramericana lleve adelante una política proindustrial activa que deberá ser extremadamente selectiva para que pueda ser admitida por las estructuras hegemónicas de poder internacional. A través de una política proindustrial tecnológica activa, los países de la América del Sur abrirían moderadamente sus economías a la producción industrial del resto del planeta. No se tratará de llevar la idea de autarquía a nivel suramericano, sino de determinar los sectores productivos a salvaguardar para mantener una estructura industrial acorde con la sustentación de la población de los países suramericanos, evitando de esa forma la posibilidad de un desempleo masivo que llevaría inexorablemente, como ya apuntamos, sobre todo en el caso argentino y brasileño, a una crisis social incompatible con la preservación de sus regímenes democráticos y sus respectivas unidades territoriales y nacionales. En cambio, si el escenario es el de una Unión Suramericana de Naciones que logra establecer un programa diplomático común y una misma política frente a la inversión extranjera, podría evitar que la inversión externa se oriente a la realización de actividades extractivas predatorias, incompatibles con el desarrollo sustentables que necesitan las sociedades suramericanas.